Muy buenas noches para todos ustedes, un placer, como todos los sábados, estar con ustedes allí en sus hogares, aquellas personas que nos están viendo a través de nuestro canal YouTube. Estamos en el servicio de celebración, un tiempo que dedicamos para exaltar, adorar, alabar el nombre del Señor, rendir nuestras vidas delante de Él, y allí donde estás con todo tu corazón, con todo tu alma, puedas de rendirle tu vida al Señor hoy, decirle: Señor, gracias, porque hoy puedo adorarte con toda mi familia, hoy puedo adorarte aquí donde estoy, levantar mis manos, levantar mi voz en exaltación a Él. ¿Qué tal si allí donde estás cierras tus ojos y le das gracias a Él y le dices: Señor, quiero agradecerte por tus bendiciones. Quiero agradecerte, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado, nos has guardado, Padre. Hemos podido, Señor, ver tu cobertura sobre nosotros, Señor. Y en esta noche vengo delante de ti, venimos delante de ti como tu pueblo, Señor, a levantar un altar de alabanza en cada uno de nuestros hogares, Señor. Levantar ese incienso grato ante tu presencia, Señor, para que llegue hasta ti, Señor, como olor fragante, un olor grato, que tú te deleites con cada una de nuestras palabras, que tú te deleites, Señor, con nuestra adoración, nuestra exaltación, bendito Rey, porque solo tú eres digno de ella. Tu creación, nosotros hoy te alabamos, Señor. Entramos ante tus atrios con alabanza, con alegría, con gratitud delante de ti, porque somos las ovejas de tu prado, Señor. Tú que eres nuestro pastor, Padre Celestial, que cuidas de nosotros, hoy venimos con gratitud delante de ti a decirte: Señor, gracias por tu presencia en medio de cada familia. Gracias porque yo sé que tú te estás moviendo en cada corazón, en cada uno de nosotros, Señor. Que aún en medio de cualquier circunstancia, cualquier situación que estemos enfrentando, Señor, en estos momentos, sabemos que tú estás ahí, Señor, obrando con tu mano poderosa, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro sanador, eres nuestro Salvador, Padre Celestial. Y nuestra confianza está puesta en ti. Y en esta noche queremos declarar en fe, Padre Celestial, que tú eres ese Dios de milagros, que tú eres ese Dios poderoso, ese Dios que está obrando, Señor, tu perfecta voluntad sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Y sabemos que tú abres caminos en medio del desierto, que tú abres fuentes en medio del sequedal. Y queremos declararlo así. Allí donde vas a declarar estas palabras con fe. Sí, en medio de la circunstancia que puedas estar viviendo, hoy dile: Señor, gracias porque estás obrando en mi vida, porque estás trayendo sanidad, porque tú te mueves, Señor, en cada uno de nosotros, bendito Dios. Y así lo vamos a declarar, Señor, creyendo tu grandeza, creyendo tu poderío, bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Aquí estás, decláralo allí donde estás. Debemos mover. Así es, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Estás obrando en cada corazón. Te adoraré. Por eso te adoramos. Te adoraré. Levanta tu voz. Aquí estás, debemos mover. Muévete, Señor. Te adoraré. En cada corazón. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Y decláralo creyendo. Milagroso, abres camino. Tú abres cumples caminos. promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón.
te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres
Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz y dile: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Lo declaramos, Señor. Milagroso, abres camino, cumples
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y allí donde estás, declara ese poderío en tu vida. Declara ese gran poder de tu Señor sobre la circunstancia que puedas estar viviendo hoy. Declara allí donde estás, Señor, yo sé que tú estás obrando en mi corazón. Yo sé que tú estás sanando mi cuerpo. Yo sé que tú estás abriendo, Señor, un camino en medio de la circunstancia que estoy viviendo. Porque tú eres milagroso, porque tú eres mi Dios. Eres aquel, Señor, en el cual yo confío, Padre Celestial. Y descanso en ti, Dios. Hoy descanso en ti, declaro que eres ese Dios poderoso, el Dios en el cual puedo descansar. Gracias, bendito Dios, porque tú abres caminos, nos das salida en medio de nuestra dificultad, y por eso te adoramos. Por eso te bendecimos, Padre Celestial, y podemos declarar que nuestra vida es un altar para ti. Allí donde estás, levanta tus manos y presenta tu vida delante de Él como ese altar, ese sacrificio vivo de alabanza y adoración. Todo tu ser es un altar que presentas diariamente delante de Él. Y hoy lo estamos presentando delante de su presencia, diciéndole: Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya. Mi vida te pertenece, Señor. Hoy quiero que con el fuego de tu presencia quemes todo aquello que hay en mi vida, que no te da la libertad para que tú te muevas. Porque quiero ser ese adorador, esa adoradora que tú buscas en espíritu y en verdad. Quiero ser ese altar, Señor, que a donde yo vaya yo pueda mostrar tu gloria. Y hasta el pueblo, a estas personas que están a mi alrededor, mis vecinos, mi familia, yo pueda mostrar que tú eres ese Dios poderoso y real en cada corazón, y que ellos necesitan conocerte como ese Dios poderoso. Y hoy te necesitamos, Señor. Hoy necesita nuestra nación, hoy necesita nuestro país conocerte como ese Dios vivo y real, Señor. Por eso clamamos para que tu presencia descienda con poder sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, y nosotros, que somos ese altar vivo, Señor, podamos ser luz, Padre, a donde vayamos. Que nuestra vida se rinda delante de ti, Señor. Aquí estamos. Y si sientes postrarte delante de Él en este momento, de rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Dile al Señor: soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Estamos delante de ti, Señor, porque cada día te necesitamos. De rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria.
tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres de rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Gracias, Señor, porque podemos rendir nuestra vida delante de ti y declarar que somos tuyos, que somos ese altar, Señor, que necesita cada día de tu presencia, de esa transformación, de esa renovación día tras día, Señor. Que la gloria tuya, Señor, crezca en nuestra vida, para que podamos ser ese reflejo de tu luz, para que podamos ser ese reflejo de tu amor. Y allí donde estás, dile: Señor, quiero ser reflejo de tu vida, quiero ser reflejo de tu carácter, quiero ser reflejo del amor a aquellos que aún no te conocen. Y a donde yo vaya, Señor, alumbre tu gloria, alumbre tu presencia, Señor, que en mí, Padre Celestial, puedan ver algo diferente, y que eso sea la gloria tuya, el brillo de tu Santo Espíritu, Señor, dentro de mi corazón, Señor, y que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, reine
en mi vida. Transforme todo nuestro ser. Y ahí donde estás, con tus palmas, vas a declarar: Señor, quiero que tu gloria cada día se refleje en mi vida. ¡Woo! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Diga el Señor: oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gracias, Señor, porque tu gloria transforma todo nuestro ser, porque la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, alumbra nuestra vida y queremos llevar tu gloria a donde estemos, Padre Celestial. Gracias por este tiempo que hemos podido adorarte, declarar que tú eres ese Dios poderoso, que estás obrando, Señor, en nuestros corazones, que te estás moviendo, Señor, sobre nuestra circunstancia, bendito Dios. Y hoy,
Señor, queremos recibir de tu palabra. Allí donde estás, dile, Señor, quiero que hables a mi vida hoy, a mi corazón, que esa palabra sea ese refrigerio para mi espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones para todos ustedes y ahora viene con nosotros el pastor Javier Pérez que nos trae una palabra poderosa en esta noche. Bendiciones. Muy buenas noches. Es una alegría inmensa estar esta noche de sábado nuevamente en sus hogares, compartiendo la palabra de Dios en esta unidad espiritual que Dios nos ha permitido compartir a pesar de estar a la distancia. Es bueno saber que todos están bien por allá y que el Señor siempre es nuestra protección en medio de una situación como lo que estamos viviendo. La verdad es una alegría que a través de estos medios podamos siempre estar conectados, unidos, sin perder la esencia de lo que somos como una iglesia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo que siempre está unido por el Espíritu Santo. Bien, esta noche quiero que me acompañen a tocar un tema aquí en la Escritura y quiero introducirlo hablando de dos personajes muy importantes del siglo XIX, algo que me encontré averiguando por allí cositas, historias y narraciones que se hacen dentro del ambiente bíblico, de la historia de muchos personajes de esos que predicaron la palabra de Dios. El primer personaje que hace parte de esta historia se llama Andrew Jackson. Fue un soldado y estadista estadounidense que se desempeñó como el séptimo presidente de los Estados Unidos desde el año 1829 hasta el año 1837. Andrew Jackson, antes de ser elegido para la presidencia, ganó fama como general del ejército de los Estados Unidos y en política sirvió en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Y como presidente, Jackson buscó promover los derechos del hombre común contra la aristocracia corrupta y tratar siempre de preservar la unión entre los estados. El otro personaje al cual me quiero referir es el reverendo Pedro Cartwright, quien está en la primera fila de los primitivos predicadores metodistas. Fue muy famoso, no por su educación o erudición, porque muy poco tenía de ellas, pero este hombre tenía un gran espíritu, su sagacidad y su ingénito sentido común lo hicieron bien conocido aquí en toda la América y en muchas otras tierras y naciones. Pedro Cartwright es uno de los principales agentes que usó Dios en los grandes avivamientos de los primeros años del siglo XIX. Realmente pero muy pocos predicadores celebraron tantas campañas campestres, ni lo presidieron con gran éxito como este hombre, predicador lo hizo. Podríamos decir que Cartwright fue sin igual, fue un predicador de campañas campestres importantísimas. En su autobiografía ha relatado muchos incidentes referentes a experiencias que él vivió en sus campañas, en sus recorridos. Algunas de estos incidentes fueron muy conmovedores y otros fueron también muy divertidas. Este valiente evangelista metodista
en los primeros días de la existencia de esta denominación, fue en cierta ocasión invitado a predicar a una de las iglesias de la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En el momento en que él iba a empezar su sermón en esta iglesia, el pastor de ella le dijo al oído y en voz muy baja: acaba de llegar el señor Andrew Jackson. Tenga cuidado de no decir algo que de pronto lo vaya a ofender. Déjeme aclarar que en ese momento, en ese tiempo, el señor Andrew Jackson era el presidente de los Estados Unidos, era el presidente de aquel país. Y dice la historia que el señor Cartwright, o el reverendo Cartwright, comenzó su sermón más o menos de esta manera: me acaba de decir vuestro pastor que el presidente, el señor Andrew Jackson, está en la congregación y que debo tener cuidado con lo que hable para no ofenderlo. Pero yo digo esto: si Andrew Jackson no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Señor Jesucristo, Dios lo condenará su alma de la misma manera que condenará el alma de cualquier ciudadano en Kenia, en China o en cualquier otro país del mundo. La historia es bien interesante porque la forma en que este predicador comenzó su sermón atrajo mucho la atención del señor Jackson, presidente de los Estados Unidos en esa época, y dice la historia que desde ese mismo momento el señor Jackson fue uno de los mejores amigos de aquel evangelista. Y he querido introducir este sermón con esta historia que me pareció muy llamativa, porque nosotros estamos viviendo una época donde la superficialidad es el pan de cada día. Esta época posmoderna lo que ha traído al mundo es mucha superficialidad en el comportamiento de la gente. Y esta superficialidad o banalidad que se está viviendo en esta posmodernidad también ha afectado las iglesias, ha afectado la predicación. Y entonces desde nuestros púlpitos nosotros a veces escuchamos mensajes superficiales que no confrontan el pecado del hombre, que no confrontan la situación espiritual en que se encuentra en este momento el ser humano, totalmente alejado de Dios. Y cuando miro la historia de este hombre evangelista, que no importaba quién estuviera en el auditorio, así fuera presidente o el líder más connotado del país o lo que sea, él siempre decía la verdad en cuanto a la palabra. Y traigo esto, lo he traído a colación en esta noche, porque yo hago un llamado como ministro del Señor a todos los que me están escuchando, a todos los que me están viendo a través de las redes sociales, para decirles esto: en esta época necesitamos decir la verdad bíblica que nos salva, la verdad bíblica que nos libra de la condenación eterna. Necesitamos decirle a la gente que está en pecado que la verdad completa está en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos decirle a la gente que tiene que arrepentirse de sus pecados. Necesitamos decirle a la gente que tiene que confesar sus pecados al Señor, que tiene que establecer una nueva relación con Dios. Porque si no, indudablemente, y según lo que dice la palabra de Dios, se irán a la condenación. No lo digo yo,
No lo dijo el reverendo Andrew Jackson, simplemente lo dice la Escritura. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. Lo dice la Escritura. Y si la Escritura lo dice, hay que predicarlo tal cual. Hay que decir la verdad del Evangelio. Por eso, hoy quiero hablarles de un tema que lo he titulado Un nombre que transforma, Jesús. Eso es nuestro tema para hoy. Un nombre que transforma, Jesús. Y quiero que me acompañe en Mateo capítulo 8 y vamos a leer 4 versículos allí en este capítulo. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. El título que tiene esta pequeña porción bíblica dice así en la Reina Valera: Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice así la palabra de Dios: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Acompáñenme en una oración al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te alabamos y te bendecimos. Quiero darte gracias, Señor, por el tiempo de la alabanza, por esas notas musicales que estos jóvenes han cantado, Señor, y que con ellas, Señor, han llenado el trono de la gracia de incienso grato, de olor fragante, Señor, porque si algo ha ocurrido durante el momento de la alabanza, Señor, ha sido que esas entonaciones musicales, que esas voces de estos muchachos, Señor, han tocado tu corazón, han llegado, Señor, hasta lo más profundo de tu ser. Y tú te has alegrado, Señor, de saber que en este momento tu pueblo, Señor, tu iglesia, tu cuerpo, te alaba, te glorifica. No estamos reunidos, Señor, aquí en el templo, en el lugar que normalmente usamos, pero en cada casa, Señor, hay personas que en este momento están cantándote, están alabándote, están haciendo palma, están alegrándose contigo, Señor. Y qué lindo es saber que en esta unidad espiritual en la cual estamos en esta noche, Señor, también, Señor, tú te unes, Señor, a esta celebración importante que hacemos en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la elevamos a ti, oh Padre eterno, Padre celestial, porque lo mereces, porque eres el Rey de Reyes, porque eres el Señor de señores, porque dominas la tierra, porque dominas la naturaleza, porque has sido tu creación y tú eres el único Dios sobre todos los dioses. Señor, hoy queremos hablar de tu palabra, especialmente, Señor, queremos hablar de tu Hijo Jesucristo y lo que Él vino a hacer al mundo. Oh Dios de la gloria, queremos la presencia poderosa del Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe, que nos lleve, Señor, por el camino de la bendición de la palabra, y que cada persona, Señor, que está allí viendo este servicio y uniéndose a Él, Señor, sea tocado, sea sensibilizado por la palabra y que pueda entender la imperiosa necesidad que este mundo tiene de conocer a Jesús, de aceptarlo como Salvador para respuesta única y necesaria a los pecados, a la maldad
y a la impiedad que se está dando en este mundo. Padre, llévanos en tu presencia y guíanos por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es bien interesante que cuando nosotros analizamos los 3 años de ministerio de Jesús, encontramos en él diferentes facetas, diferentes comportamientos, diferentes actitudes ante la gente, ante toda la sociedad que en ese momento existía cuando Jesús vino. Y al analizar cada uno de estos aspectos vamos a encontrar algo muy interesante, y es que por donde Jesús anduvo, por donde pasó, con quien él habló, siempre ocurrió algo. Siempre ocurrió algo. Nunca Jesús habló con una persona y esa persona siguió siendo la misma. Nunca Jesús pasó por un lugar y ese lugar siguió siendo el mismo. Jesús, en sus 3 años de ministerio, transformó de una manera especial vidas, transformó la sociedad, transformó la manera de pensar de la gente, transformó el comportamiento de la gente en ese momento. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta noche. ¿Cómo Jesús puede transformar tu vida? ¿Cómo Jesús puede transformar tu familia? ¿Cómo Jesús puede transformar esta sociedad? ¿Cómo Jesús puede transformar esta ciudad? ¿Cómo Jesús puede transformar este país? ¿Y cómo Jesús puede transformar el mundo? El primer punto que quiero tocar en esta noche, basado en este pasaje que acabamos de leer, es la presencia de Jesús trae cambios de bendición. La presencia de Jesús trae cambios de bendición. Miremos lo que dice el versículo 14 del pasaje que acabamos de leer. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. Lo que nosotros encontramos es algo bien interesante y no es raro en esos 3 años de ministerio de Jesús que él visitara los hogares de sus amigos, los hogares de las personas, de sus discípulos, y mucho más los hogares de los apóstoles, como en el caso de Pedro, que lo acompañaba en ese momento. Llega a su casa y hay algo, encuentra una situación bien interesante, y es que su suegra, la suegra de Pedro, estaba enferma. No, la palabra no nos dice cuánto hacía que estaba enferma. Parece que era un tiempo prolongado porque dice que estaba postrada en cama. La palabra postrada de pronto nos da la impresión o nos da la idea de que hacía bastante tiempo esta mujer estaba enferma. Ahora, ¿qué es lo que Jesús encuentra en ese hogar cuando él llega? Lo que encuentra es que había en ese hogar una imperiosa necesidad. La suegra de Pedro estaba enferma. La verdad es que a veces en casa hay tristeza, hay depresión, hay crisis matrimonial, hay dificultades con los hijos, hay heridas del corazón, hay hogares que están enfrentando problemas, hay hogares que están enfrentando dificultades, más en este tiempo difícil en el cual estamos pasando, donde de pronto algunas situaciones dentro de los hogares se han agudizado debido justamente a los problemas que de pronto internamente estos hogares han vivido. Por ejemplo, hemos escuchado las noticias de cómo en este tiempo en los cuales las personas han estado en cuarentena se han incrementado
las disputas entre los esposos, el maltrato del uno al otro, las discusiones, las incomprensiones, porque obviamente los hogares están pasando situaciones a veces difíciles, heridas del corazón, estados emocionales muy, muy complicados que llevan a la persona a tener una vida triste, dolorosa, una vida, por ejemplo, en la cual muchas personas uno les oye exclamar, no quiero seguir viviendo, no quiero tener existencia. ¿Por qué? Porque los hogares se están enfrentando momentos difíciles. En medio de toda esta situación, en medio de todas las dificultades que se están presentando, la depresión, los tiempos de estrés y las crisis matrimoniales, en medio de todo esto está el Señor Jesucristo, y Él, como poderoso Salvador, puede transformar nuestras crisis. Él puede transformar nuestros problemas en victorias. Lo digo porque cuando nos reunimos en la iglesia, lo que yo veo son personas allí que han sido transformadas por la presencia del Señor. Cuando usted ve una iglesia o un templo lleno de personas, o al cual asisten personas, familias, esas personas que están allí no eran santas, no, eran personas llenas de dificultades, eran personas llenas de problemas, como nos pasó a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros las vemos allí, ahora los vemos como personas victoriosas, triunfantes en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque un día Jesús llegó a sus hogares. Un día Jesús pasó y ellos aprovecharon la oportunidad del paso de Jesús a través de alguien que les habló del Señor, y entonces comenzó la transformación en sus vidas y en sus familias. Y ahora los vemos que son personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que alaban y glorifican al Señor, que exaltan el nombre de Dios, que están dispuestos a darle al Señor lo que Él pida en cuanto a su servicio. ¿Por qué? Porque se sienten agradecidas o agradecidos de saber que un día el Señor tuvo compasión y misericordia de ellos y transformó sus vidas de una manera especial. Note usted el versículo 15 y dice que Jesús tocó su mano y la fiebre dejó a la suegra de Pedro, y ella se levantó, y al levantarse y estar bien, dice que le servía al Señor. El Señor Jesús tiene poder, tiene el poder inmenso de sanar cualquier enfermedad. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es la situación que tú estás viviendo? Aquí encontramos una situación de enfermedad, pero tal vez la pregunta en esta noche es, ¿cuál es la situación que estás viviendo en tu hogar? Podrás tener una persona enferma, un familiar enfermo, podrás tener una crisis económica. No sé, en estos tiempos es tan común escuchar a la gente con sus crisis económicas a raíz de lo que está pasando. Podrás tener en este momento angustia y ansiedad por el tiempo que ya llevas en tu casa, y tal vez esperando con ansias que este tiempo termine y puedas reactivar tu vida, aquella vida normal que llevabas antes de todo esta pandemia que está sucediendo. ¿Cuál es la situación de tu casa? Déjame decirte algo en esta noche, y que quiero que entiendas bien. No importa cuál es la necesidad de tu casa, no importa cuál es la necesidad de tu familia, el Señor está dispuesto a restaurar
lo que haya necesidad de restaurar y a sanar lo que haya necesidad de sanar. Recuerdo en este momento cuando justamente los apóstoles estaban, Pablo y sus compañeros encarcelados allí en Filipo, y un milagro ocurrió dentro de la cárcel y las puertas de la celda se abrieron. Y el carcelero, cuando se dio cuenta de esto, se iba a quitar la vida. Y entonces Pablo le dice: no vayas a cometer eso, aquí estamos todos, no te preocupes, aquí estamos todos. Y entonces este hombre, dice la palabra, que se precipitó adentro a donde estaba Pablo, quedó sorprendido de que estaban allí alabando al Señor, y entonces se hincó de rodillas, se arrodilló frente a él y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le da una respuesta que es una frase que ha trascendido la historia del ser humano. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Interesante frase que ha trascendido en la historia del ser humano. Y yo te digo en esta noche: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no solo salvo, será sana tú y tu casa, será libre tú y tu casa, será restaurada tu vida y toda la vida de tu familia, porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Eso fue lo que consiguió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él consiguió la respuesta a nuestra necesidad, a la necesidad de nuestra vida, pero también a la necesidad de nuestra familia. Jesús transforma, Jesús cambia. Jesús es la respuesta de Dios a la necesidad de nuestra familia. Me llama mucho la atención lo que en ese ministerio del cual estamos hablando, los 3 años de ministerio de Jesús, en Mateo 20:28, Jesús expresó unas palabras que tenemos que entender, unas palabras sencillas, una frase sencilla: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él no está hablando solamente para el contexto de su tiempo. No, Él está hablando de lo que Él iba a hacer para el mundo. Y lo que nosotros encontramos en esta época es que ese Jesús que exclamó eso en su momento, que no vino para ser servido, sino para servir, es el mismo Jesús que está en esta noche, que está en estos tiempos, no para ser servido, sino para servir. Ven a Jesús. Lo segundo que quiero hablar en esta noche es que el Señor Jesús es nuestro sanador y nuestro libertador. Notemos el versículo 16. Y cuando llegó la noche, escúcheme bien, porque es bien interesante, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra dice que echó fuera a los demonios, que sanó a todos los enfermos. Jesucristo es la respuesta para el ser humano. En este pasaje bíblico, en este versículo específicamente, nos enseña que Jesús no solo se limitó a la suegra de Pedro por tratarse de Pedro. No, el ministerio de Jesús en ese momento era para todo el mundo. Era un ministerio amplio. Y entonces cuando la gente se daba cuenta que Jesús estaba en la ciudad o que Jesús pasaba por la ciudad, sabía perfectamente, para muchos de ellos, una oportunidad preciosa de que Dios a través de Jesús obrara en sus vidas, en sus necesidades. Aquí, por ejemplo, lo que nos dice la palabra es que muchas personas que al caer la noche traían a él endemoniado. Ojo, habla en plural, estamos hablando de tal vez muchas personas en esa condición. Traían muchos enfermos. Estos endemoniados los traían para que Jesús los libertara, para que Jesús
lo sacara de esa opresión espiritual que produce el demonio en la vida de una persona, los enfermos para ser sanados. ¿Sabe qué? Mucha de esta gente de esa época era gente religiosa, era gente que de alguna manera buscaban a Dios para tratar de encontrar respuesta a sus problemas. Seguramente eran personas que emocionalmente estaban en crisis, de pronto por la misma situación que vivían en su casa, con sus familiares, con sus amigos. Seguramente eran personas que estaban en estado de depresión. Seguramente eran personas que estaban resentidos, confundidos, pero a pesar de su religiosidad, nunca encontraban respuesta a la situación, a su necesidad espiritual o física. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el poder de nuestro Señor Jesucristo pasa, cuando el poder de nuestro Señor Jesucristo llega, todo se transforma, todo se cambia. Y lo que nosotros encontramos aquí es que estas personas endemoniados eran liberados, enfermos eran sanados. Me gusta mucho el versículo 17 que complementa justamente el pasaje anterior, y el autor del libro de Mateo dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, la obra del Señor estaba profetizada mucho tiempo atrás. Cuando se habla de Isaías, estamos hablando de que todas las acciones que Jesús tuvo en su ministerio habían sido profetizadas 700 o 720 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Allí está. Y cuando tú encuentras la historia de Jesús, va a encontrar que cada situación que se dio en su vida había sido profetizada. Por ejemplo, había sido profetizado que él nacería de una mujer que no conocería varón. Había sido profetizado que nacería en una pequeña ciudad que se llamaba Belén. Había sido profetizado que sobre él reposaría el Espíritu del Señor y que estaría predicando a los gentiles, por toda Galilea, que andaría sanando a los enfermos, que andaría liberando a los cautivos, que habría de morir en una cruz y que al tercer día resucitaría. Y todas estas profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesús, y hoy las encontramos escritas en el Nuevo Testamento. Por eso, escúcheme bien, por eso con certeza hoy nosotros podemos afirmar de que en igual forma, en igual manera se cumplirá lo que está escrito aquí en la palabra en cuanto a su segunda venida. Hay todavía profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y que fueron dejadas en el Nuevo Testamento, especialmente sobre la segunda venida, que faltan por cumplirse. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque se cumplirán todo lo escrito en la Escritura a través o referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo, se cumplirá. La palabra de Dios dice que Él descenderá del cielo, que vendrá hasta las nubes, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hemos creído, seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. Y el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, sino que permanecerá por los siglos de los siglos y no tendrá fin. Pero lo más lindo de esto es que ese reino que se levantará y donde Jesucristo será el Rey al cual adoraremos y que no tendrá fin,
si tú aceptas al Señor, si vienes a Cristo, si hoy permite que Jesucristo visite tu vida y visite tu casa, tú harás parte de Él. Yo haré parte de Él. Toda persona que se acerque a Jesús hará parte de ese reino. Y yo quiero en esta noche, como tercer punto, hablar de cómo la transformación en Jesús se da en todos los ámbitos de la vida. He venido diciendo o hablando sobre los 3 años de ministerio de Jesús. Estos 3 años fueron determinantes en la transformación que se vio en ese tiempo en el mundo a través del accionar de Jesús. Fue una época especial, fue una época maravillosa, fue una época que entre otras cosas cambió la historia del mundo. Nosotros hoy conocemos los libros y sus escritos en la literatura, en la filosofía, en todos estos aspectos, y siempre se habla de antes de Cristo y después de Cristo, lo cual tiene un significado muy importante, y fue lo que Jesús marcó, lo que Jesús hizo en la historia del ser humano. La vida de Jesús no pasó desapercibida. Fue un tiempo corto, no fueron sino 3 años de ministerio, pero un tiempo que durante esos 3 años quedaron tantas cosas escritas que transformaron las vidas, que transformaron el mundo, que transformaron la sociedad, que no ha habido nadie, absolutamente nadie, por conquistador que haya sido, que tenga los escritos que tiene la vida de Jesús. Y eso que hay aquí en la palabra dice que no todo se escribió. Dice el evangelista que si se hubiera escrito absolutamente todo lo que Jesús narró o todo lo que Jesús hizo, no habría volúmenes que resistieran. Permítame hacer un recuento rápido de cosas que en su época cambió Jesús. Transformó la vida religiosa de las personas. ¿Cuál era la vida religiosa de ese entonces? La vida religiosa estaba envuelta en la religión judía, que era una religión vacía, que era una religión legalista, que era una religión que no tenía respuesta a la vida espiritual que la gente buscaba. Esta vida religiosa estaba dominada por 2 líneas de pensamiento, que eran los fariseos y los saduceos. Y la Biblia habla, por ejemplo, usted lee en Mateo capítulo 23 del versículo 13 en adelante, un amplio pasaje, cómo Jesús allí combate, condena la actuación justamente de los fariseos. Allí condena el actuar de estos hombres, su legalismo esclavizante que hacía parte de esta religión. Como los sacerdotes que se encargaban de ministrar espiritualmente al pueblo eran falsos, entre otras cosas. Muchos de ellos fueron los que fraguaron, los que se unieron para crucificar a Jesús, porque vieron en Jesús un enemigo a la religión falsa, vacía y legalista que ellos proclamaban. Porque Jesús comenzó a hablar del reino de los cielos. Jesús comenzó a hablar de la salvación. Jesús comenzó a hablar de la vida eterna. Jesús comenzó a hablar del Padre Celestial, de cómo la gente podía encontrar en Él, enviado del Padre Celestial, la respuesta a su necesidad espiritual. Jesús comenzó a llevar a las personas no a una religión más. Lo que Jesús comenzó a llevar a las personas fue a entender que a través del Espíritu Santo ellos podían tener una perfecta relación con Dios. No necesitaban ni siquiera un sacerdote que tuviera que ofrecer sacrificios o algo por ellos. ¿Por qué? Porque Él mismo, más adelante lo vamos a ver, se ofreció como sacrificio. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese tener contacto directo con Dios. Y esa es lo que el Señor nos ofrece
en este tiempo. En segundo lugar, transformó el concepto de la palabra prójimo. Existía el gran mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, pero sin embargo, muy poco de esto se aplicaba a la vida común. ¿Cuál era el pensamiento? El pensamiento era que no me interesaba el otro, simplemente me interesaba por mí mismo, lo que yo pudiera conseguir. Los fariseos no les interesaba la vida de los demás, ellos simplemente se interesaban en verse como personas importantes ante la sociedad, así maltrataran a los demás. Es decir, el mandamiento de amarás a tu prójimo no existía, pero Jesús lo trajo. Jesús sí pudo demostrar que nos podemos amar, que podemos estar unidos, velando el uno al otro. Llama la atención, por ejemplo, que cuando comenzó a reunirse y a formarse la iglesia, dice la palabra que se reunían en las casas y que tenían todas las cosas en común. Y esto obviamente habla de cómo Jesús transformó el concepto del prójimo. ¿En qué manera? En que ahora todos eran unidos, todos se apoyaban, todos se bendecían, todos se cuidaban, porque ese es el concepto que el Señor trae en su palabra. Qué bueno que nosotros lo podamos aplicar, pero estamos viviendo en un tiempo en el cual no me interesa la persona ni que vive al lado, ni que vive arriba. A veces somos vecinos y ni siquiera nos conocemos. No nos interesa lo que le suceda a nuestros amigos, no nos interesa simplemente vivir mi vida y bregar por mí. Ese es el mundo actual. Pero Jesús tiene un concepto diferente. Jesús dice que debemos amarnos los unos a los otros. En tercer lugar, Jesús transformó el concepto de compasión. Este sí que les dio duro a esta religiosidad falsa y superficial. Sí que les dio duro. ¿Por qué? Porque Jesús atendía a todo el mundo. Lo trataron mal porque se juntaba con los pecadores y con los ladrones o con la persona, pero simplemente Jesús entendió que todo el mundo necesitaba conocer el reino de Dios. Y tuvo compasión con ellos, tuvo compasión del centurión, un hombre romano que en ese momento tenía esclavizado a su pueblo. Pero sin embargo, cuando el centurión romano se le acerca y le dice: Jesús, tengo un criado enfermo en mi casa. Y él dice: yo iré y le sanaré. Y el mismo Jesús se queda aterrado que el centurión dice: no necesitas ir, di la palabra. Y Jesús se maravilló. Pero Jesús respondió al llamado de este hombre, que tal vez era la persona menos indicada para que Jesús se dirigiera a él. Jesús tuvo compasión de los leprosos, a los cuales sanó. Leprosos que no se podían acercar a la gente, mucho menos a los sacerdotes, mucho menos al templo, a la sociedad. Sin embargo, Jesús se acercaba a ellos, los tocaba, los sanaba. Tuvo compasión de los ciegos. Allí estaba Bartimeo, tirado en el piso, esperando que alguien le diera una limosna, pero cuando Jesús pasa, transforma la vida de este hombre, le devuelve la vista y lo hace una persona importante en la sociedad. Jesús transforma la vida del paralítico que estaba esperando allí por años que el pozo de Betesda se moviera para él lanzarse, pero nunca lo había conseguido. Pero Jesús lo sana para que sea un hombre productivo en su familia. Jesús transforma. Jesús en su compasión transforma. Y lo que yo te puedo decir en esta noche es que no importa cuál es tu situación. Algunos estamos pasando por situaciones de un familiar enfermo, pero la fe la mantenemos intacta en que Jesús es compasivo con nosotros.
y con nuestra familia. Jesús es compasivo contigo y con tu necesidad. Ese es el Jesús que alabamos. Y ese es el Jesús que yo te invito a que alabes. En quinto lugar, Jesús transformó la vida espiritual de las personas. ¿Cómo era en ese momento? Muchos tenían algún tipo de espiritualidad y buscaban agradar a Dios por medio de sacrificios, por medio del sacrificio de un animal, o llevando una ofrenda, o llevando, trataban de agradar esto porque era la ley. Es decir, por obras, por méritos propios. Pero cuando Jesús llega, entonces Él dice, a partir de este momento ya no necesitan hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta como el Cordero inmolado, quien dio su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Y ahora la vida espiritual de esta persona no dependía de un sacrificio, no dependía de una ofrenda o de algo que hicieran para tratar de llegar a Dios. No, ahora esa vida espiritual y esa comunión que podían tener con Dios dependía del sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario por ellos. Recuerda lo que sucedió allá estando Él en el Gólgota, ya cuando está para morir, o mejor, ya cuando muere. Dice que el velo del templo se rasgó, y eso tiene una connotación muy importante dentro del ámbito espiritual, porque significa que ese lugar santísimo que era vedado para las personas, que no se podía entrar, que solo entraba el sacerdote una vez en el año, ahora se abre y hay comunión directa con Dios. Podemos tener una comunión perfecta y directa con Dios. Por eso la Biblia te llama a orar mucho, porque si tú oras con humildad, con sencillez delante de Dios, Él va a escuchar tu oración, porque tenemos comunión directa. ¿A través de quién? De Jesucristo. Él transformó el futuro de las personas. Por eso hoy tenemos una esperanza de vida eterna. Esperamos su venida y con esto también el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para disfrutar una vida eterna. Es decir, vivimos en este mundo tomados de Jesucristo, porque a través de Él tenemos la esperanza preciosa de saber que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Lo que no transformó Jesús, y con esto ya quiero terminar, lo que no transformó Jesús fue el juicio y la condenación eterna. Y esto es un poco duro, con lo cual voy a terminar, pero lo dice la palabra. Vaya conmigo por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9. Estas son palabras del apóstol Pablo que se las dirige a la iglesia allá en Tesalónica. Y dice así: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendas palabras. Palabras para tener en cuenta, duras palabras del apóstol San Pablo, pero que muestran una realidad espiritual que no podemos negar en este tiempo. Muchos los han querido negar. Muchos le dicen a la gente: ¿cuál infierno? ¿Cuál condenación? Infierno es esto que estamos viviendo. Infierno es esta pandemia. Infierno es este virus. Infierno es lo que estamos viviendo. No, el infierno no está aquí en la tierra. Aquí tenemos momentos difíciles, crisis, pruebas, sí, no lo podemos negar. Estamos viviendo en este momento un tiempo muy difícil, pero esa no es la condenación. La condenación se va a dar después de que la persona muera y tenga que rendir cuentas a Dios. Y en esas cuentas Dios mire que nunca tuvo un proceso de arrepentimiento o una confesión de sus pecados para acercarse a Dios. Y entonces lo que dice la palabra
es que será una retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega, los cuales sufrirán eterna perdición. Eterna perdición. Y la última parte, tal vez es la situación más drástica de esta sentencia. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No es, este texto no es para reírse, no es para especular con teorías y filosofías del mundo que tratan de tergiversar la palabra real de condenación y de lo que dice la Escritura. No, por causa del pecado, el ser humano va camino a la condenación eterna. Permítame recordar la introducción que hice. Por eso el reverendo Cartwright le dijo al presidente de los Estados Unidos: si usted no se arrepiente y si no confiesa sus pecados, no importa que sea presidente de los Estados Unidos, igual se condenará como cualquier persona de cualquier otra nación. Y yo te digo en esta noche, podrás tomar mis palabras como un poco duras, pero es mejor que te las diga así, de una manera sensata, para que tú comprendas. Si tú mueres en pecado, si tú mueres sin arrepentimiento, sin confesión de pecado, si tú mueres sin Cristo en tu corazón, te vas a condenar. Te vas a condenar, vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno. Eso no lo podemos negar. Con la salvación no se puede jugar. La gente está jugando con la salvación. La gente inclusive se está dejando engañar por muchas de estas enseñanzas falsas, herejías que surgen en el medio del mundo. Pero la palabra de Dios es clara. Permíteme citar dos textos. Pedro, hablándole a una multitud o hablándole a muchas personas, dijo: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y se estaba refiriendo a Jesús, haciendo una defensa del evangelio. Y Pablo, en una de sus cartas dirigidas a su hijo Timoteo, le dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es solamente a través de Jesucristo. Cualquier otra enseñanza es falsa y no se ajusta a la realidad bíblica. Por eso en esta noche yo te hago una invitación para que este hombre, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios amado, que transformó todo lo que tenía que ver en su época, Él sigue transformando tu vida. Él sigue transformando las vidas y Él quiere transformar tu vida como un día transformó la mía. Ven a Jesús y entrégale tu corazón. Acompáñame con una oración. Padre, muchas gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la palabra y especialmente, Señor, por la claridad que hoy nos has hecho a través de la palabra. Señor, qué lindo es saber que Jesús transformó el mundo de su época, transformó las vidas en su época, trajo un mensaje diferente, Señor, donde Él a través de su mensaje traía el establecimiento del reino de Dios. Por eso en el Padre Nuestro Él dice: venga tu reino, venga tu reino. Y hoy todavía Él está estableciendo su reino. Hoy todavía está llamando a las personas, porque Él quiere transformar los corazones, porque Él quiere transformar las familias. Señor, permite
que esa transformación llegue a la vida de todos los oyentes, de todas las personas que nos están mirando por las redes sociales. Bendigo los hogares que nos están viendo y te ruego en esta noche que los guardes, Señor, de todo peligro en este tiempo de pandemia. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por este tiempo tan lindo que hemos podido pasar. Espero que el Espíritu Santo haya llegado a sus corazones, a sus hogares, a través de la alabanza, de la bendición que el grupo de alabanza ha podido transmitir con sus canciones, pero también Dios les haya hablado a través de la palabra. Seguiremos en contacto con ustedes y seguiremos presentando micro reflexiones bíblicas diariamente, y el miércoles nos veremos nuevamente en el servicio de oración, donde estaremos orando por todas las necesidades que en este momento se dan. Gracias por acompañarnos en esta noche, y finalmente les deseo una poderosa bendición de parte de nuestro Dios para sus vidas y para sus hogares. Dios los guarde y Dios los proteja. Estoy seguro en casa, aunque afuera el mundo está tan intranquilo. Mi familia con tu diestra has protegido, ya no hay nada que temer. Estoy seguro en casa, nuestra entrada está marcada con tu sangre. De tu amor no hay nada que pueda alejarme, ya no hay nada que temer. Confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú estás aquí. Confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú estás aquí. Prometiste que siempre me cuidarías, que mi casa y mi familia estarán bien, que tú guardarás mi entrada y mi salida, que no hay nada que temer, no hay nada que temer. Prometiste que siempre me cuidarías, que mi casa y mi familia estarán bien, que tú guardarás mi entrada y mi salida, que no hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú estás aquí. Confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú estás aquí. Oh, confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú estás aquí. Prometiste que siempre me cuidarías,
no hay nada que temer, no hay nada que temer. Prometiste que siempre me cuidarías, que mi casa y mi familia estarán bien, que tú guardarás mi entrada y mi salida, que no hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Estoy seguro en casa, superaste todas mis expectativas, que todo sería mejor, que lo diría, ya no hay nada que temer.